cuando tenía 12 años, mi padrastro perdió los estribos durante una discusión en la cena y me gritó que de todas maneras yo no era su hijo verdadero, así que ¿por qué habría de importarle lo que me pasara? Mi madre se quedó sentada en silencio, como siempre. No era la primera vez que decía algo así. Durante meses había estado lanzando pequeños comentarios sobre cómo yo no pertenecía realmente a la familia, que era solo una carga que había heredado al casarse con mi madre. Me repetía que comía demasiado, que costaba mucho dinero, que los padres de verdad no tenían que lidiar con los errores de otros. Todo empezó con cosas pequeñas. Hacía bromas sobre que no me parecía en nada a él. A diferencia de su hija biológica, de su primer matrimonio, se olvidaba de comprarme cosas cuando hacía las compras para la familia. Cuando la gente preguntaba por mí, me presentaba como el hijo de Sara en lugar de usar mi nombre. 105. Lo peor era ver cómo mi madre se encogía cada vez que lo hacía. Había pasado de ser una madre soltera, segura de sí misma, a alguien que se disculpaba por mi existencia. Antes de él, ella presumía de mis buenas notas. Ahora actuaba como si yo fuera una carga. El mes pasado, su hija vino de visita y le compró la bicicleta carísima que había estado pidiendo todo el año. Cuando le pregunté por qué se la había comprado a ella y a mí no, me dijo, los parientes de sangre van primero. Mi madre estaba ahí mismo y no dijo ni una palabra. 2 semanas después, rompí un vaso sin querer mientras lavaba los platos. Estalló gritando que era descuidado con las cosas de otros porque nada en esa casa me pertenecía realmente. Luego vinieron las reuniones de padres y maestros. Mi maestro comentó que me costaba concentrarme, que parecía retraído. En lugar de preguntar qué me pasaba, mi padrastro dijo que tal vez tenía problemas de comportamiento como mi padre biológico y que por eso nos había abandonado. 3 días antes de escaparme, llegué a casa emocionado porque había vuelto a entrar en el cuadro de honor. Mi padrastro apenas miró mi boletín de calificaciones y dijo, las buenas notas no sirven de mucho, cuando de todas formas no eres mi responsabilidad. Sin querer, vi un mensaje de texto en el teléfono de mi madre, de mi padre biológico, rogando por verme. El hilo de mensajes mostraba que llevaba 2 años intentando contactarme. Mi madre le había estado diciendo que yo no quería verlo y que no le importaba. La noche que me fui, había estado bebiendo y revisando las cuentas del supermercado. Le mostró a mi madre los extractos bancarios, señalando todos los gastos relacionados conmigo, útiles escolares, ropa, visitas al médico. Esto es lo que pago por el hijo de otro, repetía una y otra vez. Cuando intenté defenderme diciendo que hacía las tareas domésticas y ayudaba en la casa, fue cuando estalló con esa frase sobre no ser su hijo verdadero. Tiró la calculadora al otro lado de la cocina y me dijo que por mucho que lavara platos, eso no compensaría el hecho de que yo no era su responsabilidad. Miré a mi madre esperando que finalmente me defendiera. En cambio, se quedó mirando sus manos y susurró, tal vez deberías ir a tu habitación. Esa noche empaqué mi mochila del colegio con ropa y los $47 que había ahorrado. También llevé mi certificado de nacimiento y una foto familiar donde mi padre biológico me cargaba cuando era bebé. Salí por la ventana de mi habitación a las 3 de la mañana y empecé a caminar hacia la casa de mi tía, 3 pueblos más allá. Era la hermana de mi padre y la única persona que me había hecho sentir importante. Caminar sola en la oscuridad, dormir en una lavandería abierta a las 24 horas, alimentarme con lo que compraba en la gasolinera. Nada dolía tanto como ver mi propia cara en los folletos de personas desaparecidas. Al 6.º día, muerta de hambre y agotada, finalmente llamé a mi tía desde un teléfono público. Condujo 4 horas inmediatamente para buscarme. Cuando llegamos a la entrada de mi casa, había patrullas por todas partes. Mi madre salió corriendo llorando, pero lo primero que dijo mi padrastro fue, ¿y esta mocosa, por qué está aquí? No me miró cuando lo dijo. Se lo dijo a mi madre como si yo no estuviera ahí, como si no acabara de volver después de una semana en la calle, como si no hubiera dormido en el suelo frío de una lavandería, como si no estuviera parada ahí con los pies llenos de ampollas, la ropa sucia y la cara de una niña que solo quería ser amada. Mi tía me puso la mano en el hombro y me atrajo hacia ella, como queriendo protegerme de sus palabras, pero las palabras ya estaban dichas y no había forma de borrarlas. Ella ha estado desaparecida, le dijo mi madre con la voz quebrada, con lágrimas que parecían sinceras, pero que para mí ya no significaban nada. ¿Y crees que ahora puede aparecer como si nada después de todo lo que ha causado? Respondió él con un tono como si yo hubiera planeado causar un desastre, como si mi ausencia hubiera sido un acto de rebeldía y no de supervivencia. Un policía se acercó a mí con una libreta en la mano, me preguntó si estaba bien, si me habían lastimado, si necesitaba atención médica. Solo asentí lentamente y negué con la cabeza. No, no me habían golpeado, no físicamente. El oficial notó que apretaba algo contra el pecho. Era la foto de mi padre biológico. ¿Quieres ir con él?, me preguntó. No supe qué responder,
solo sabía que no quería entrar a esa casa de nuevo. Después de unos minutos de tensión, mi tía habló. «Ella va a venir conmigo». «No está bien aquí, no tienes ese derecho», soltó mi padrastro. «Y tú no tienes derecho a destruirla», le respondió mi tía con una calma que cortó el ambiente. Los agentes intervinieron, pidieron documentos, explicaciones y finalmente, tras verificar mi certificado de nacimiento y una carta que mi padre biológico había dejado en casa de mi tía meses antes, donde dejaba claro que estaba dispuesto a hacerse cargo de mí, me permitieron irme con ella de manera temporal hasta que un juez resolviera. Durante el trayecto en auto, me dormí. No era un sueño profundo, era una mezcla de cansancio, angustia y la sensación de estar flotando entre algo parecido al alivio, pero que aún dolía. Cuando desperté, mi tía me estaba tapando con una manta en el sofá de su casa. Olía a pan recién horneado como cuando era niña. Su casa tenía fotos mías de cuando era pequeña, cosas que ni yo recordaba. Una libreta con dibujos, un dibujo que le había hecho cuando tenía 6 años, donde ella y yo, tomadas de la mano, desayunábamos en silencio. No me presionó con preguntas, solo me sirvió chocolate caliente y pan tostado con mantequilla. Fue el primer desayuno que comí sin miedo en muchos años. Al tercer día vinieron trabajadores sociales. Me entrevistaron, querían saber si me habían maltratado, si mi padrastro me había golpeado, si mi madre me había abandonado. Respondí con pausas, como buscando las palabras exactas. No era fácil explicar que el abuso no siempre tiene forma de puño. A veces viene en forma de ausencia, de indiferencia, de miradas que no te ven. Les hablé del boletín de calificaciones, de cómo mi padrastro lo había tirado a la basura, de cómo mi madre me había escondido los mensajes de mi verdadero padre. Les conté del día en que me encerraron en la habitación por hablar durante la cena, de cómo me hacían sentir como si no existiera. La trabajadora social anotaba todo, pero lo que más recuerdo es cómo me miró al final con una mezcla de tristeza y determinación. «Esto no fue un accidente», me dijo. «Esto lleva años construyéndose». Después de eso, mi tía me llevó a terapia. Al principio no hablaba, solo me sentaba allí con los brazos cruzados mirando el suelo. Pero poco a poco empecé a soltar frases, pedazos, hasta que un día hablé de todo, del rechazo, del miedo, del silencio de mi madre, del día que me escondí en el armario durante horas para no escuchar otra pelea. Una semana después, mi padre biológico apareció en la puerta. No sabía cómo sería ese reencuentro. Lo último que recordaba de él era una imagen borrosa de cuando era niña jugando en el parque. Ahora estaba ahí, más viejo, con los ojos cansados, pero los mismos ojos que tenía yo. «Lo siento», fue lo primero que dijo. Yo no respondí, solo lo abracé. Mi madre no me llamó durante ese mes, ni una vez, ni un mensaje, ni una carta, nada, hasta que llegó una citación del juzgado. Ella y mi padrastro pedían la custodia compartida. No lo podía creer. Después de todo lo que había pasado, querían que volviera a esa casa. Mi tía contactó a un abogado, mi padre también. Dijeron que el testimonio del trabajador social, las pruebas de los mensajes y mis declaraciones serían fundamentales. Pero incluso con todo eso, había miedo, porque la justicia no siempre entiende que el abuso no deja moretones visibles, que una madre que calla también duele. Yo solo sabía una cosa, no quería volver, y esa convicción por primera vez me hizo sentir fuerte. No podía dormir la noche anterior a la audiencia. Mi tía trataba de calmarme, pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la cocina de mi antigua casa, la calculadora rota en el suelo, la voz de mi padrastro diciendo, «No eres más que un gasto», y mi madre, siempre callada, siempre ausente. El abogado de mi padre biológico me había preparado. Me explicó que tal vez el juez querría hablar conmigo directamente, que debía ser honesta, pero fuerte, que no estaba sola. Y aún así temblaba, no por miedo a perder el caso, temblaba por tener que verlos otra vez. Cuando entré a la sala de audiencias estaban los tres, mi madre, mi padrastro y el abogado que contrataron. Ella tenía ojeras y los labios apretados como si se obligara a no llorar, pero yo no buscaba lágrimas, buscaba respuestas. Mi padrastro no me miró ni una vez, se sentó derecho con el mismo porte autoritario de siempre, como si todo fuera una molestia menor en su día. Me senté al lado de mi padre biológico, me tomó la mano, no dijo nada, no necesitaba hacerlo. El juez pidió orden. Escuchó primero a los abogados, luego los testimonios. El trabajador social habló sobre el abandono emocional, sobre cómo me habían invisibilizado, despreciado, silenciado. Mostró los mensajes del teléfono de mi madre, las hojas de gastos con anotaciones de mi padrastro, marcando todo lo que le costaba mantenerme. Hubo un momento en que el juez pidió que saliera de la sala. Quería escuchar lo que los adultos decían sin mi presencia. Esperé afuera durante casi media hora con la respiración atrapada en el pecho.
Pensé en cada noche que pasé lavando platos, en cada vez que fui ignorada, en cada mirada vacía que me lanzaron mientras yo solo intentaba ser aceptada. Cuando me llamaron de nuevo, el juez dijo que quería escucharme solo a mí. Me llevó a una sala pequeña sin micrófonos ni gente mirando, solo él y yo. ¿Quieres hablar?, me preguntó. Sí, le dije. Y por primera vez conté todo sin pausas. Le hablé de cómo me trataban como a una intrusa en mi propia casa, de cómo mi madre me ocultó a mi padre biológico, de cómo cada cosa que hacía era motivo de burla, de quejas, de desprecio. Le dije que no me sentía hija, ni siquiera humana a veces, que yo solo quería paz, un lugar donde respirar sin miedo. El juez no dijo mucho, tomó notas, me agradeció, me dio un pañuelo y me pidió que esperara afuera. Ese día no hubo sentencia. El proceso era más largo de lo que pensaba. Durante los siguientes meses fui citada varias veces, psicólogos, visitas supervisadas, informes escolares. Cada vez que regresaba a esa rutina era como abrir una herida que apenas empezaba a cerrar. Me permitieron quedarme con mi tía mientras el proceso avanzaba. A veces iba a casa de mi padre los fines de semana. Me enseñó a andar en bicicleta, a cocinar pasta, a reparar mi propia mochila. Me hablaba con paciencia, con orgullo, me escuchaba. Una vez me preguntó si lo odiaba por haber desaparecido tantos años. Le respondí con una verdad que me costó aceptar. No, pero sí me dolió. Él bajó la cabeza y dijo que no buscaba perdón, solo tiempo para demostrarme que estaba aquí de verdad. Mi madre me envió una carta, una sola. En ella decía que me extrañaba, que la casa estaba vacía sin mí, que no entendía por qué la odiaba. La rompí sin terminar de leerla porque ella sí entendía, lo entendía todo, pero eligió no hacer nada. Una noche recibimos una notificación. El juicio había sido cerrado. La decisión final sería emitida en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Mi padre estaba inquieto. Mi tía intentaba distraerme, pero yo solo podía pensar en una cosa. Si el juez decidía devolverme con mi madre, ¿tendría el valor de volver a huir? Cuando llegó el día, regresamos al juzgado. Me sudaban las manos. Sentía que todo el aire se había ido del planeta. El juez leyó su decisión con una voz tranquila, como si no estuviera a punto de cambiar mi vida por completo. En vista de las pruebas emocionales, psicológicas y documentales, este tribunal determina que la custodia legal plena será otorgada al padre biológico. La madre conservará derecho de visitas supervisadas con revisión trimestral. No entendí todo a la primera. Solo escuché custodia plena y padre biológico, y ahí supe que por fin tenía una oportunidad real de empezar. Mi madre no lloró, solo bajó la cabeza. Mi padrastro se levantó y salió sin decir una palabra, y yo respiré por primera vez en mucho tiempo. Decían que lo peor ya había pasado, que ahora sí estaba a salvo, que finalmente estaba en un hogar donde podía ser yo misma. Y aunque en el fondo sabía que era cierto, también sabía que lo peor no siempre termina cuando uno cambia de casa. A veces se queda dentro en silencio, esperando el momento de aparecer. Las primeras semanas viviendo con mi padre fueron raras, no incómodas, pero sí extrañas. Él trataba de hacer todo bien. Cocinaba conmigo, me ayudaba con la escuela, me preguntaba cómo me sentía, pero yo no sabía cómo responder, no sabía cómo ser una niña normal, no sabía cómo confiar. Me despertaba en las noches con el sonido de la calculadora estrellándose contra la pared. Escuchaba en mi cabeza la voz de mi padrastro diciéndome que no valía la pena, y a veces lo creía, por mucho que mi padre tratara de convencerme de lo contrario. Una tarde me encontró llorando en el baño. Me había ido bien en un examen, incluso el profesor me felicitó frente a la clase, pero cuando vi la hoja con la nota en casa, la rompí en pedazos. Me sentí culpable de que a alguien le importara. Me pareció injusto que después de tanto tiempo sin apoyo, ahora alguien quisiera celebrarlo conmigo. Mi padre no me juzgó, se sentó a mi lado en el suelo del baño y dijo algo que no esperaba. No necesitas ser perfecta para merecer amor. Lloré más fuerte porque nadie me lo había dicho nunca. La escuela fue un nuevo desafío. Cambié de institución, nuevos compañeros, nuevas caras, nuevos profesores. Algunos sabían algo de mi caso. Me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Un día, una chica se acercó durante el recreo. Se llamaba Emilia. Dicen que estuviste en la televisión, que eras una niña desaparecida. ¿Es cierto?, me preguntó sin rodeos. Sentí como el estómago se me cerraba. No por la pregunta, sino por lo natural que le salió. Sí, estuve, pero ya no quiero hablar de eso. Y para mi sorpresa, Emilia no insistió. Solo se sentó a mi lado y empezó a hablar de otras cosas. Su gato,
su serie favorita, la comida de la cafetería. Ese día, por primera vez, reía en la escuela, pero cada paso hacia adelante tenía una sombra. A las pocas semanas de haber empezado las clases, recibimos una notificación. Mi madre había solicitado una revisión del régimen de visitas. Quería verme sin supervisión. Mi padre se molestó, pero me preguntó si yo quería verla y no supe qué decir. Parte de mí necesitaba respuestas. Otra parte no quería volver a verla nunca más. Si no estás lista, no tienes que hacerlo, me dijo mi tía por teléfono esa noche. Pero yo ya había decidido. Quería enfrentarla. El encuentro fue en un centro de atención familiar. Una sala con juguetes, muebles bajos y cámaras discretas en las esquinas. Ella llegó antes que yo. Estaba sentada con las manos entrelazadas. Tenía el cabello más corto y los ojos más tristes. «Hola, mi amor», dijo. Cuando entré me quedé de pie. No supe si abrazarla o no. Finalmente solo asentí y me senté enfrente. Durante los primeros minutos no dijo nada relevante. Me preguntó cómo estaba, cómo iba en la escuela, si tenía amigas. Respondí con monosílabos. No podía fingir que era una charla normal hasta que de pronto soltó. «Nunca quise que te sintieras menos». Me dolió, no por las palabras, sino porque sabía que no eran verdad. «Pero lo hiciste», le respondí. «¿Y no dijiste nada cuando él me trataba como basura?» Ella bajó la mirada. No intentó negarlo. No intentó justificarse. Tenía miedo. Susurró. Pensé que si hablaba todo empeoraría, que si lo enfrentaba te haría más daño. ¿Y callar me ayudó? Le pregunté sintiendo que mi voz temblaba. ¿Te diste cuenta de que fui yo la que se fue con 12 años? ¿Crees que eso fue mejor? Se quebró. Lloró de verdad, pero a mí no me bastaba. No sé si pueda perdonarte, le dije, pero necesitaba decirte que lo que hiciste fue cruel. El tiempo se detuvo un momento. Luego una trabajadora social entró para avisar que la hora había terminado. Mi madre quiso abrazarme. Me aparté. No, aún no, le dije, y me fui con un nudo en la garganta, pero más ligera. En casa le conté todo a mi padre. No me interrumpió, solo me escuchó. Cuando terminé, me abrazó fuerte y dijo, «Hoy diste un paso gigante. Estoy orgulloso de ti». Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde que tenía memoria. Los días empezaron a aparecerse entre sí, pero por primera vez eso no era algo malo. Me levantaba, desayunaba con mi padre, iba a la escuela, hacía tareas, veía películas por las tardes. Había una especie de rutina que nunca antes había experimentado. Una en la que no tenía que esforzarme por ser aceptada, pero aún había silencios que me acompañaban. A veces, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, sentía que todos me observaban como si vieran en mí solo a la niña que se había escapado de casa. La que apareció en la televisión, la que tenía problemas familiares. No sabía cómo dejar de ser esa niña, no sabía cómo simplemente ser yo. Mi tía me visitaba cada fin de semana. Siempre traía algo, un postre, un libro, una carta de aliento. «No estás sola», me recordaba, incluso si a veces lo sientes así. Un domingo, mientras horneábamos galletas, me entregó un sobre. «¿Te llegó esto a mi casa?» No lo abrí de inmediato. Era una carta. Reconocí la letra inmediatamente. Mi madre no quería leerla, no quería saber qué más tenía para decirme, pero la curiosidad terminó ganando. Me encerré en mi cuarto, me senté sobre la cama y la abrí. «Querida hija», empezaba. «Sé que he fallado, no una vez, sino muchas. He intentado justificarme, pero no hay excusa que borre lo que permití. Ver cómo te fuiste, cómo desapareciste en la noche, fue el golpe más duro que he recibido. Y aún así, lo merecía». Seguí leyendo. Hablaba de su miedo, de su vergüenza, de lo mucho que lamentaba no haberme protegido. Pero lo que más me sorprendió fue una línea que cambió todo. «Me he separado de él hace 2 semanas. Se fue de casa. No volverá». Me quedé inmóvil. Era real. Había tomado finalmente una decisión. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque lo hizo demasiado tarde. Alivio porque al menos ya no estaba con él. Pero eso no cambiaba el pasado. No borraba los años de silencio. Y sin embargo, algo en mí quería creer que era sincera. Le conté a mi padre. Se limitó a decir,
tú decides qué hacer con eso. No estás obligada a nada. Pasaron las semanas. Me enfoqué en mis estudios, en mis nuevas amistades. Emilia se convirtió en mi confidente. Le conté toda la historia. No me miró con lástima, solo con respeto. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo un día. Pero la historia no había terminado porque un día al salir de la escuela, lo vi. Mi padrastro, parado al otro lado de la calle junto a un auto negro, me miraba fijamente. No dijo nada. Solo me miró y luego se subió al vehículo y se fue. Sentí que el suelo temblaba, que el pasado me alcanzaba otra vez. Corrí de vuelta al colegio. Le conté a la secretaria. Llamaron a mi padre. Presentó una denuncia, pero no había hecho nada ilegal. Solo estuvo ahí. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi cuarto me parecía una amenaza. Cada crujido, una advertencia. Mi padre me abrazó fuerte y me prometió que nadie me haría daño, pero el miedo ya se había instalado de nuevo. En la siguiente sesión con mi terapeuta, le conté todo. ¿Y qué sentiste al verlo? Me preguntó. Rabia y miedo, pero sobre todo impotencia. ¿Por qué impotencia? Porque no podía hacer nada. Porque sigue libre. Porque puede acercarse y recordarme todo lo que intento olvidar. La terapeuta me miró con ternura. ¿Y qué puedes hacer tú? No. Él. Tú. No supe qué decir. Nunca había pensado en eso. Siempre me había sentido sin opciones. A la deriva. Pasaron 2 semanas sin novedades hasta que mi madre volvió a escribir. Esta vez no fue una carta, fue un mensaje. Me lo reenvió mi tía. Solo quiero saber si está bien. Si al menos me perdonará algún día. Respiré hondo. Me senté frente a la computadora y por primera vez en meses le respondí. No lo sé, pero estoy viva. Estoy mejor y eso es suficiente por ahora. No esperaba respuesta y no llegó. La vida siguió. El miedo fue cediendo. Poco aprendí a dormir con la luz apagada, a caminar sin mirar hacia atrás. Un día, mientras caminaba con Emilia al salir de clases, me preguntó, ¿te gustaría volver a verla a tu mamá? Pensé en ello. No era una decisión sencilla. Tal vez no ahora, pero tal vez algún día respondí. Porque sabía que el perdón no es un momento, es un proceso. Y aunque yo aún no había llegado al final, al menos ya había comenzado el camino. Habían pasado 6 meses desde que el juez dictó la custodia plena, 6 meses en los que mi vida empezó a parecer mía. Ya no contaba los días con miedo, ni medía cada palabra antes de hablar en casa. Mi padre me decía que estaba creciendo a pasos agigantados. Yo no me sentía así. Me sentía reconstruida a medias, como una casa que había sido quemada por dentro y aún tenía olor a humo en las paredes. Una tarde de abril, al volver de clases, mi padre me llamó a la sala. Tenemos que hablar, me dijo con ese tono que usaba cuando algo serio venía detrás. Me mostró una carta oficial. Mi madre había solicitado vernos en una sesión de reconciliación familiar. No exigía visitas aún, solo una reunión mediada para hablar. No estás obligada, dijo mi padre. Pero si quieres ir, estaré ahí contigo. No le respondí de inmediato. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el suelo. ¿Qué buscaba ahora ella? Redención, paz, perdonarse a sí misma a través de mí. Pensé en el día que me fui, en los 47 que llevaba conmigo, en la foto de mi padre biológico apretada contra el pecho. Pensé en los carteles de Se Busca con mi rostro, en la lavandería donde dormí, en el hambre, en la tristeza. Y luego pensé en algo que mi terapeuta me había dicho semanas atrás. A veces el perdón no es por ellos, es por ti, para soltar, para avanzar. Dije que sí, quería verla, pero esta vez no como su hija abandonada, sino como alguien que había aprendido a ponerse de pie sola. La sesión fue en el mismo centro donde nos vimos por última vez. Ella estaba ahí con ropa sencilla, el cabello recogido y las manos temblorosas. Cuando me vio entrar, se puso de pie, pero yo no me acerqué. Me senté frente a ella con mi padre al lado. El mediador nos saludó, explicó el proceso y luego nos dio la palabra. ¿Puedes empezar si quieres?, me dijo. No me tembló la voz. No entiendo por qué ahora. ¿Por qué después de todo quieres verme? Ella respiró profundo. Porque he estado en terapia, porque necesitaba entender qué permití, qué causé. ¿Y lo entendiste? Le pregunté sin suavizar el tono.
Asintió con lágrimas en los ojos. Me paralicé. Tenía miedo de quedarme sola. Creía que él era la única opción, pero al elegirlo te perdí a ti, y me doy cuenta de que esa fue la peor decisión que tomé en mi vida. Guardé silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez parecía que ella sí las tenía. No estoy aquí para pedirte que vuelvas, continuó, ni para borrar lo que pasó. Estoy aquí porque quiero que sepas que sí me importas, que sí me dolió, que sí me arrepiento. No supe si creerle, pero sí supe que necesitaba escuchar eso. ¿Sabes cuántas veces soñé con que me defendieras? Le dije. Con que te pusieras de pie por mí, aunque fuera una vez. Ella bajó la cabeza. Te vi tan pequeña, tan fuerte, y pensé que lo soportarías. Me equivoqué. No necesitaba ser fuerte, respondí. Necesitaba una madre. Lloramos. No un llanto dramático, sino ese llanto que sale cuando una verdad te corta por dentro. El mediador propuso un segundo encuentro, esta vez en un parque, lugar abierto, informal. Dije que lo pensaría. Salimos del centro sin decirnos adiós, solo con un gesto, una pequeña inclinación de cabeza como un «gracias por venir». Sin palabras. De camino a casa, mi padre me preguntó cómo me sentía. Vacía, pero bien, le respondí como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Él no dijo nada, solo me puso la mano sobre el hombro. Esa noche escribí por primera vez en un cuaderno que mi tía me había regalado. Empecé por una frase. No soy lo que me hicieron, soy lo que decidí hacer con eso. Y cada palabra que escribía era un ladrillo nuevo en la casa que estaba reconstruyendo por dentro, pero aún quedaba algo pendiente, porque semanas después, un sobre sin remitente llegó a casa de mi padre. Era un informe, uno médico. Mi expadrastro estaba enfermo, grave, un cáncer avanzado, terminal. Y en la última hoja, una frase. Me gustaría verla solo una vez para decirle que lo lamento. Lo leí en silencio. No lloré, no respondí, pero sentí que algo en mí temblaba. Tuve el sobre durante 3 días sobre el escritorio sin tocarlo, no porque me faltara tiempo, sino porque no sabía si debía abrir esa última puerta. ¿Qué sentido tenía verlo ahora? ¿Qué se suponía que debía encontrar en un hombre que solo me vio como un gasto hasta el final? Mi terapeuta me dijo que no había una respuesta correcta. Puedes decir no y seguirás avanzando. Puedes decir sí, y también podrías encontrar algo que no esperas. Le pregunté si creía que alguien así podía sentir arrepentimiento. Tal vez no lo que tú necesitas que sienta, pero sí algo que te dé el poder de decidir. Esa noche me senté con mi padre. Le mostré el documento. ¿Quieres ir? Me preguntó. No lo sé. Le respondí sin apartar la mirada del papel. No sé si puedo. Entonces, no vayas, me dijo, pero si decides hacerlo, estaré ahí. No tienes que enfrentarlo sola. Pasé 2 días más sin tomar una decisión hasta que desperté en la madrugada por una pesadilla. Él gritándome, mi madre en silencio, yo huyendo por la ventana. Era el mismo sueño de siempre, solo que esta vez me detuve en la ventana y en el sueño no escapé. Me di la vuelta. Lo enfrenté. Desperté con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros, y en ese momento lo supe. Tenía que ir. Tenía, no por él, por mí. La visita fue organizada por el hospital. No sería en su habitación, sino en una pequeña sala para encuentros familiares con una enfermera presente. Mi padre me llevó. No hablamos mucho durante el camino. Solo me sostuvo la mano cuando bajamos del auto. Cuando entré, no lo reconocí al instante. Estaba demacrado, delgado, con la piel casi grisácea y los ojos hundidos. No tenía esa presencia amenazante que me persiguió durante años. Parecía solo un hombre enfermo y eso me desconcertó. Él me miró, no habló de inmediato, solo me observó como si no creyera que realmente estaba allí. «Te ves diferente», dijo. Finalmente asentí. «Ya no tengo miedo». Silencio. «No espero que me perdones», continuó. «Solo quería decirlo, que lo siento, que fui cruel, que fui cobarde, que me equivoqué tanto y que tú pagaste por todo eso». Lo escuché sin parpadear. «No viniste a decir nada que yo no supiera», respondí. «Lo único que quiero saber es por qué. ¿Por qué tanta rabia hacia una niña?» Él bajó la mirada. «Porque me recordabas que no era suficiente, que no podías tener una familia normal. Me sentía fuera de lugar y en vez de irme te culpé a ti que solo eras una niña». Me quedé en silencio,
no porque me faltaran palabras, sino porque de alguna forma esa fue la confesión más triste que había escuchado. ¿Sabes qué fue lo peor? Le dije con voz firme que nunca hiciste el esfuerzo de conocerme. Nunca quisiste ver quién era. Solo te preocupaba lo que te costaba tenerme ahí. Él asintió, lo sé, y cada noche escucho tu voz en mi cabeza. Cada vez que cierro los ojos veo la calculadora volando, veo a tu madre en silencio y te veo a ti caminando sola de madrugada. No sé si eso es arrepentimiento, pero me duele. Quise decir tantas cosas, pero no las dije porque algo en mí entendía que ese ya no era el lugar para el reproche. Así que me levanté. No te odio, ya no, pero no esperes que descanses en paz con mi perdón. Descansa sabiendo que a pesar de ti sobreviví y me fui. No miré atrás. Mi padre estaba afuera. Me abrazó sin preguntar nada. En el camino de regreso sentí algo raro. No alegría, no alivio, pero sí un peso menos. Como si por fin me hubiera sacado de encima un abrigo empapado que llevé durante años. Días después recibimos la noticia. Había fallecido. Mi madre no me llamó, no me escribió. Solo supe por mi tía que se presentó al entierro sola. No lloré, no sentí nada, y eso curiosamente fue lo más sanador de todo. Con el tiempo volví a mis clases. Emilia seguía siendo mi amiga. El cuaderno donde escribía se fue llenando de páginas. Y una tarde, mientras ordenaba mi cuarto, encontré la vieja foto donde mi padre biológico me cargaba en brazos. La miré largo rato y por primera vez vi a una niña que no estaba rota. Solo estaba esperando a ser rescatada por ella misma. Pasaron los meses. Las hojas empezaron a caer, el viento se volvió más frío, y sin darme cuenta cumplí 13 años. Era mi primer cumpleaños sin que nadie se olvidara. Mi padre preparó mi pastel favorito. Emilia y otros amigos de la escuela vinieron a casa. Mi tía me regaló un diario nuevo de tapa dura y páginas sin líneas. Me dijo, ahora tú decides lo que se escribe aquí. Esa frase me acompañó todos los días después, porque por primera vez en mi vida el pasado no dictaba cada palabra que yo decía, pero eso no significaba que no me doliera. Todavía me costaba confiar. A veces despertaba con ansiedad. Tenía sueños en los que mi madre seguía en silencio mientras yo gritaba para que me escuchara. Empecé a escribir más seguido, no solo recuerdos, sino lo que quería hacer. Hice listas, cosas que quiero lograr, personas que me hacen bien, frases que me gustaría decirle a mi yo más pequeña. Y en una de esas páginas escribí algo que marcó el inicio de mi verdadera libertad. No necesito que me pidan perdón para sanar. No necesito que el pasado se arregle para tener un futuro. La última vez que vi a mi madre fue en una librería. Por casualidad yo iba con mi padre. Ella estaba sola hojeando un libro de cocina. Me vio y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no huí, no me escondí, solo asentí con la cabeza. Ella respondió con una media sonrisa y luego se giró y siguió su camino. Mi padre no me preguntó nada, solo puso su brazo sobre mis hombros. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí. Estoy bien. Y lo estaba, porque en ese instante comprendí que no necesitaba más explicaciones. Ya las había tenido, las suficientes para entender que el silencio de mi madre fue una elección, que su ausencia fue una forma de presencia, la peor, y que yo tenía derecho a no repetir ese patrón, a hablar, a poner límites, a elegir. Meses después, en una charla escolar, la orientadora pidió a los alumnos que escribiéramos sobre una experiencia que nos hubiera marcado. Pensé en mentir, en inventar algo más sencillo, pero decidí contar mi historia con detalles, sin adornos, sin lástima, y al final del texto escribí: no fui una víctima para siempre, fui una niña que escapó, pero también una que volvió para enfrentarlo todo. La profesora me llamó aparte. ¿Quieres que esto se publique en la revista escolar?, me preguntó. Dudé, pero luego pensé en las otras niñas y niños que podrían estar sintiéndose como yo me sentí, invisibles, culpables, rotos. Y dije que sí, porque si mi historia podía ser un espejo en el que alguien se viera y dijera, yo también puedo salir de esto, entonces valía la pena. La publicación salió un mes después. Recibí mensajes de compañeras que nunca me habían hablado antes. Una me dijo, yo también tenía miedo en mi casa. Gracias por escribirlo. Otra escribió, tu historia me hizo contar la mía por fin. Y ahí entendí que contar lo vivido no solo me sanaba a mí, sanaba a otros. Y eso me dio un propósito. A los 14 años ya no era la niña que escapó, era una joven que estaba encontrando su voz. Empecé a dar charlas en talleres escolares sobre abuso emocional. Mi tía me acompañaba, mi padre me aplaudía desde el fondo.
Emilia grababa mis presentaciones con su celular. Un día, durante una charla, un adolescente se me acercó y me dijo: «Tu historia no me hizo llorar, me hizo fuerte». Y ahí supe que todo el dolor, todos los días oscuros, toda la rabia y el silencio no habían sido en vano. Años después, cuando terminé la secundaria, escribí una carta. No la envié, pero la guardé. Era para mi madre. Te amé de lo que tú fuiste capaz de protegerme. Y eso ya no me duele porque elegí soltarlo. Hoy me tengo a mí y eso es suficiente. Nunca volví a verla, pero ya no la necesitaba. Y ese es el punto. La vida me quitó mucho. Me robó años que debieron estar llenos de amor, pero también me enseñó algo que muy pocos aprenden tan jóvenes. Que uno no elige lo que le hacen, pero sí elige qué hacer con lo que le hicieron. Yo elegí caminar, elegí hablar, elegí seguir y nadie me puede arrebatar eso jamás.